Bueno, chicos, vamos a comenzar este repaso rápido de fundamentalmente todos los conceptos teóricos de estos dos últimos temas que hemos visto, el tema de la energía y el tema de la electrostática. Entonces, para ello lo que voy a hacer es repasar rápidamente pues los dos PowerPoints, o bueno, en realidad son tres, que fui utilizando para presentar los distintos conceptos teóricos. En realidad, pues casi desde el principio, cuando he oído que presentar algún concepto teórico, lo he hecho mediante una presentación tipo PowerPoint o Genial y algo de esto, y los problemas eran los que os hacía a mano y escaneaba. Entonces, toda la parte de teoría la tenéis en presentaciones, que luego a su vez están subidas como documentos PDF, o sea que la podéis consultar en cualquier momento. Pues bien, lo que voy a hacer es repasar rápidamente estos PowerPoints por si os sirve de ayuda. Vale, empezamos con el tema de la energía y el trabajo, bueno, la energía, trabajo y potencia. Entonces, bueno, pues aquí simplemente recordar lo que era la definición de la energía, que es una propiedad de cualquier cuerpo y cualquier onda. En realidad ya vais conociendo propiedades fundamentales de la materia, podríamos decir, como son la masa, como son la carga eléctrica. Bueno, pues la energía también sería una de ellas y esta está relacionada con la capacidad que tiene la materia para experimentar cambios o producirlos. ¿Vale? Cuando un cuerpo tiene mucha energía, pues una de dos. O va a ser capaz de experimentar un cambio grande o profundo dentro de él, o va a ser capaz de producir un cambio a su alrededor. ¿Vale? Es escalar, es decir, esto no tiene dirección, no tiene ángulos, no hay que ponerlo con su componente Y con su componente J, y bueno, pues se medía en julios, aunque también se utiliza mucho la caloría, que esto ya lo sabíais desde los primeros temas de química, ya sabíais el tema del doble uso de julios y calorías. Y luego también a nivel de física y sobre todo quizá de industria, de consumo, también se usa mucho el kilovatio hora como medida, como unidad de energía. Como ahora ya sí que sabéis que el vatio es unidad de potencia, el kilovatio hora sale precisamente de que como la potencia es trabajo entre tiempo, si tú de ahí despejas trabajo, te queda potencia por tiempo. Potencia kilovatio, tiempo que se podría medir en horas, aunque en el sistema internacional se mide en segundos, pues si la fórmula es potencia por de multiplicar tiempo, pues si ahí sustituimos sus unidades haciendo análisis dimensional, pues nos queda vatios por segundo o cualquier múltiplo submúltiplo de ellos, por ejemplo, kilovatios por hora. ¿Por qué se utiliza esta unidad? Pues porque el kilovatio es muy grande, la hora también, son 3600 segundos, pues aunque la fórmula que yo os he dicho aquí mentalmente es trabajo igual a no sé qué, pero como el trabajo es transferencia de energía, pues lo mismo nos da hablar de trabajo que de energía. Y la cosa es que sería una cantidad de energía muy grande. Es decir, si hablábamos de que es una unidad usada en industria, en consumo, pues es porque viene bien, porque consumimos cantidades de energía grandes que en julios o en calorías pues quedarían aún así números muy enormes de difícil manejo para el usuario. Entonces, si tú ves una factura de consumo eléctrico o incluso también de gas, porque también terminan traduciéndolo a consumo energético, pues si veis cualquier factura de electricidad o de gas que haya por vuestra casa, veréis que el consumo le facturan en kilovatio horas. Pues sería lo mismo que julios, pero en una cantidad mucho más grande. Luego también vimos que en realidad, aunque llevábamos desde primaria hablando de tipos de energía, pues en realidad de lo que deberíamos hablar es de formas de almacenarla, porque energía solo hay una,
no hay tipos distintos, hay maneras distintas de almacenarla. Y ahí pues teníais en esos dibujitos, pues que si la eólica va asociada al viento, la solar asociada a la luz del sol, o también podríais decir a los fotones. La nuclear iría asociada a la estabilidad del núcleo del átomo, por eso es nuclear, no es al átomo en sí mismo, sino al núcleo del átomo. La química va asociada a los tipos de enlaces que se han formado para estabilizar la molécula. La térmica, pues dicho mal y pronto, pues podríamos decir al calor o a la temperatura, aunque en realidad sería a la agitación molecular de, de las partículas que constituyen el cuerpo. La eléctrica al movimiento de cargas, normalmente electrones. La cinética al movimiento, la potencial a la posición, normalmente solo referimos a la altura. Pero todo eso son simplemente formas en las que un cuerpo tiene almacenada la energía, ¿vale? Entonces, como hay un montón de formas pues, de almacenar la energía, pues un cuerpo puede pasar de almacenarla de una manera a almacenarla a otra. Ese pasar de almacenar la energía de una manera a almacenarla a otra se denomina transferir energía o transferencia de energía. A veces simplemente es dentro del mismo cuerpo, el cuerpo pasa de tenerla almacenada de una manera a tenerla almacenada de otra. Por ejemplo, el agua que cae en una cascada pasa de tener almacenada la energía en forma potencial, en lo alto de la cascada, a tener la energía almacenada en forma de movimiento en la parte baja de la cascada. Al caer, pues la energía va pasando de potencial a cinética dentro del mismo cuerpo que sería agua. Pero otras veces, pues esa transferencia involucra también a otros cuerpos. Pues cuando tú frotas un palo contra otro palo, pues al final ahí estás involucrando energía cinética, energía química de tus propios músculos y al final termina apareciendo ahí fuego en los palos que sería energía térmica, pero ahí ya estamos involucrando varios cuerpos, desde ti mismo, el movimiento de tus manos, que se transfiere el movimiento de los palos, ahí habría pues un, un- una interacción entre las moléculas de los palos que terminan dando energía térmica ahí en los palos. Pues se han involucrado distintas maneras de almacenarla y distintos cuerpos, ¿vale? En realidad, esa transferencia de energía de un cuerpo a otro solo se puede hacer mediante dos mecanismos que son los que llamamos o trabajo o calor. El trabajo que siempre va asociado a procesos mecánicos y suele implicar la aparición de fuerzas y el calor que va asociado a procesos térmicos que suelen implicar cambios de temperatura. Aunque recordar, por ejemplo, que con el calor pues puede haber cambios de estado en los que cambia la temperatura, pero aún así hay, perdón, en los que no cambia la temperatura, pero aún así hay calor, ¿vale? Pues esos son los dos grandes métodos. Fijaos que en el ejemplo que os acabo de poner, algo tan tonto como esto que se ve en las películas de pones un palo en punta sobre otro, frotas los palos y ya terminas haciendo fuego, pues ahí estamos involucrando todo esto. Trabajo, calor, rozamiento incluso también. Bueno, seguimos. Esto lo paso más rápido porque esto sí que era para los problemas. En realidad nosotros todo esto que hemos hablado de los conceptos de energía lo reducíamos a usar, a definir la energía mecánica como la suma de la cinética más la potencial, porque en determinadas situaciones se conserva la energía mecánica. Es decir, esa suma de cinética del movimiento, potencial asociada a la posición en un campo gravitatorio, que es lo que llamamos altura, y potencial asociada a la posición en un campo elástico, que sería lo que llamaríamos deformación, pues esos tres contribuciones energéticas en muchos casos se mantienen constantes. Se mantiene constante a lo largo del proceso y en el total del sistema, ¿vale? Eso daba lugar al principio de conservación de la energía mecánica, que simplemente enuncia lo que acabamos de decir. Ahora, ¿cuándo se puede conservar esta energía mecánica? Pues no hay una regla estricta que te diga aquí sí, aquí no, sino que habría que ir viendo cada proceso e ir apuntando en este sí, en este no, en este sí, en este no. Por resumir a grandes rasgos, pues básicamente cuando no se conserva seguro es siempre que hay calor, siempre que hay rozamiento, siempre que hay campo magnético,
¿vale? Entonces, nosotros en los problemas asumíamos que si no había calor, rozamiento ni magnetismo, se conservaba la energía mecánica. Y también os insistí mucho, conservación de la energía mecánica no es el típico principio de conservación de la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Ese se cumple siempre, siempre, absolutamente en todos los casos, con calor, con rozamiento, siempre, porque, por ejemplo, la energía mecánica no se conserva cuando hay rozamiento, porque el rozamiento lo que hace es involucrar energía térmica. Entonces, claro, parte de lo que antes era energía mecánica ahora es energía térmica, y por eso la energía mecánica inicial no coincide con la final, pero lo que se ha perdido se ha convertido en energía térmica. Por tanto, la energía a nivel global sí que se ha conservado, sí que se ha transformado. Ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Vale? Pero esto lo utilizábamos, lo de la energía mecánica, porque venía muy bien a la hora de plantear problemas. Y era que como planteábamos los problemas, dos ejemplos y esa parte teórica la terminamos y la continuamos con la parte ya de potencia y trabajo. Entonces, empezamos corrigiendo, vale, y aquí el trabajo. Nosotros ya habíamos estudiado el calor como transferencia de energía en el tema de química de termodinámica. Ahora nos toca estudiar el trabajo como transferencia de energía desde el punto de vista físico. Por resaltar un poquito esto que es desde el punto de vista físico, pues le metemos un poquito el adjetivo de mecánico. Trabajo mecánico es para que no quede ningún tipo de duda de que lo estamos estudiando desde el punto de vista de la física, porque en realidad en termodinámica, en química, pues cuando un gas se expandía, como ahí había una fuerza, pues también podíamos hablar de trabajo. Pero en este nos estamos centrando no tanto en reacciones o en gases, sino en procesos físicos que siempre implican el que haya una fuerza. Entonces, es un escalar y también se mide en julios, no puede ser de otra manera, igual que el calor, es un escalar y se mide en julios, porque si ambos son transferencias de energía y de la energía ya hemos dicho que era un escalar y que se medía en julios, pues estos dos tienen que ser idénticos en naturaleza, tienen que ser escalares y tienen que medirse en julios. La definición de trabajo era bastante curiosa porque a pesar de ser un escalar se define a partir de vectores, de la fuerza aplicada, que es un vector, y del desplazamiento que consigues aplicando esa fuerza, que es otro vector. Entonces, por tanto, había que tener cuidado porque para calcular el trabajo había que aplicar la fórmula del producto escalar, que aparecen ahí los módulos de la fuerza, el módulo del desplazamiento, pero también el coseno del ángulo que forman fuerza y desplazamiento. Y que ahí más de uno pues se hacía un poco de jaleo con cuándo es 0, cuándo es 180. Bueno, pues también eso lo vamos a repasar. Lo primero, básicamente cuando tú analizas un tipo de magnitud como esta, pues te pueden interesar cosas como puede valer 0, siempre es positiva, puede ser negativa, y fijaos que eso es lo que está respondido en la diapositiva. Primero, claro que puede valer 0, y claro, si el trabajo vale 0, eso es lo que significa es que no se ha transferido energía mediante trabajo, que los cuerpos o el sistema formado por los cuerpos, pues en ellos no ha habido transferencia de energía. Cada uno sigue con su energía, con la que tuviera al principio. Vale, eso para ser 0, ¿qué puede pasar? Pues simplemente mirando la fórmula, como son el producto de 3 factores, pues la posibilidad para que un producto dé 0 es que alguno de sus factores sea 0. Entonces, sobre todo, el que los dos primeros factores sean 0, pues es algo de cajón. Si tú no aplicas fuerza, no vas a hacer trabajo. Es decir, si quieres mover un armario y no empujas el armario, pues ni vas a gastar tu energía ni vas a mover el armario. Si no hay fuerza, el trabajo es 0. Lo mismo con el desplazamiento, aunque aquí ya sí que entra en juego un poco de lío con la definición habitual o mundana de trabajo. Porque nosotros por trabajar entendemos esforzarnos. Entonces pensamos, equiparando en física, que si he hecho un esfuerzo he tenido que hacer un trabajo y no es así. Para hacer un trabajo, esa cuenta tiene que dar un resultado.
Y tú puedes esforzarte mucho, por ejemplo, empujar durante horas un armario, pero no moverlo. Entonces, si no lo mueves, si no hay desplazamiento, no has hecho trabajo por mucho que hayas sudado, que te hayas doblado, que termines tirado por el suelo, que no puedas con tu alma, pues no has hecho un trabajo si no has movido el armario, ¿vale? Entonces, bueno, eso matemáticamente se ve claro porque si el segundo factor es cero, pues la cuenta da cero, pero cuidado en la interpretación de no confundir hacer esfuerzo o cansarme con haber realizado un trabajo. Y luego ya el último caso es bastante más puntilloso y desde el punto de vista físico mucho más interesante, que es que el tercer factor de la cuenta sea cero, pero el tercer factor es un coseno, coseno de un ángulo. Entonces, para que eso fuera cero, ese coseno tendría que valer cero. Y es verdad que existen ángulos cuyo coseno es cero, por ejemplo 90. Coseno de 90 es cero. Entonces, si el ángulo que formaran fuerza o desplazamiento fuera 90 o 270, que sería para el caso lo mismo, su coseno daría cero, ¿vale? Y entonces toda esa multiplicación daría cero. Ahora hay que pensar bien qué significa que el ángulo sea 90 grados. Si antes hemos dicho que el ángulo era el que formaban fuerza y desplazamiento, pues significaría que fuerza y desplazamiento son perpendiculares. En ese caso, el trabajo sería cero. Entonces aquí tenemos que pensar, vale, hemos encontrado una relación matemática, ¿puede ser posible eso físicamente? Porque de hecho cuando empiezas a pensar sobre ello, la primera impresión que te da es que eso no puede ser. Entonces que aunque las matemáticas digan que hay un tercer caso en el que el trabajo es cero, que sería cuando fuerza y desplazamiento son perpendiculares, los primeros pasos de interpretación física que das en principio, si no profundizas, te harían pensar, equivocadamente, que eso no puede ocurrir nunca. Porque claro, fuerza y desplazamiento perpendicular implican que si tú empujas algo, en vez de moverse hacia adelante, se va a mover hacia arriba. Tú empujas algo hacia adelante, que esa cosa se mueve hacia arriba. Y eso, claro, no es intuitivo para nosotros. Es verdad que tú puedes hacer que las cosas se muevan en distinta dirección a cómo tú estás aplicando la fuerza. Por ejemplo, con una cuerda, pues tú puedes ponerte la cuerda al hombro, tirar de una masa muy grande que está en el suelo y ponerte la cuerda al hombro para mover la masa con mayor facilidad. Entonces tú estarías tirando en la diagonal de la cuerda, pero la masa estaría desplazando horizontalmente por el suelo, habría un ángulo. Fuerza y desplazamiento no tendrían la misma dirección. No estaríamos en un caso de empujo para adelante y se mueve para adelante. Sería tiro en diagonal y se mueve para adelante. Eso se puede hacer. Entonces ahí habría un coseno de 25, de 37, de 42, del ángulo que fuera. Y daría un trabajo. Ese trabajo de hecho sería menor de lo que podrías hacer si empujas para adelante y mueves hacia adelante. ¿Y si el trabajo es transferencia de energía, hacer un trabajo menor implica transferir menos energía? ¿Y por qué me puede interesar transferir menos energía de la que podría? ¿Por qué me puede interesar tirar en diagonal en lugar de tirar perfectamente en horizontal? Pues por comodidad. A lo mejor puedo transferir energía menos, tardar un pelín más de tiempo, pero hacerlo infinitamente más cómodamente. Pues entonces me puede interesar. Es una interpretación física de la fórmula. Bueno, pues a lo que íbamos. ¿Puede darse el caso de que ese ángulo sea 90? Pues lo primero que tú piensas así a bote pronto es que no, porque que el ángulo fuera 90 sería que tú empujas hacia adelante y que se mueve hacia arriba, o que lo atas con una cuerda, tiras hacia arriba de la cuerda y se mueve hacia adelante. Es verdad que podrías hacer trampas, meter una polea y con la polea tirar en una determinada dirección y que se moviera en perpendicular, pero la polea modifica la dirección de la fuerza, así que estamos en las mismas, no nos valdría, ¿vale? Usar una polea. Ahora, lo que ocurre es que en cuanto empiezas a pensar un poquito, te das cuenta que hay fuerzas en la naturaleza, no las que tú haces, sino fuerzas en la naturaleza que, según cómo se aplican, sí que pueden producir desplazamientos perpendiculares a ella. De hecho, ya las hemos estudiado.
son las llamadas fuerzas conservativas que vimos en el tema de la... o no, que vamos a ver ahora. No, ya las vimos, ya las vimos. Pensaba que aparecen ahora. No, que vimos en el tema de la dinámica, que son las que hacen que se conserve la energía mecánica. Claro, no, creo que apareció por aquí. Bueno, no sé dónde estaban. Pero el caso es que una fuerza conservativa es aquella que hace que se conserve la energía mecánica. ¿Vale? Eso es una fuerza conservativa. Y precisamente un tipo de fuerza conservativa es lo que llamábamos fuerzas centrales. Que, por ejemplo, un ejemplo de fuerza central es la gravitatoria, que también es conservativa, obviamente, porque si estamos diciendo que las centrales son conservativas, entonces, ¿qué era una fuerza central? La que apuntaba hacia el centro, es decir, la que tiraba de un cuerpo hacia un determinado centro donde estaba el origen de la fuerza. El centro de la fuerza, el origen de la fuerza, pues tiraba de cualquier cuerpo hacia él. Pero si el cuerpo se estaba moviendo en cualquier dirección, ese tirón hacia el centro hacía que se modificara su trayectoria. Y esa trayectoria se podía modificar de tal manera que en lugar de caer hacia el centro, estuviera todo el rato moviéndose a la misma distancia del centro. Moverse todo el rato a la misma distancia del centro implica hacer una circunferencia, y hacer una circunferencia, hablando de gravedad, es hacer una órbita. Entonces, cuando un cuerpo describe una órbita, la fuerza que origina esa órbita va hacia el centro y el desplazamiento en un pequeño eh, intervalo infinitesimal de toda la órbita, es decir, cuando pasa de un punto de la órbita al punto que tiene inmediatamente al lado, si tú pintaras ahí el vector de desplazamiento verías que es perpendicular a la fuerza gravitatoria. Por tanto, la fuerza gravitatoria forma 90 grados con el desplazamiento que produce. Por eso, de hecho, es conservativa, central, y por eso el trabajo producido es cero. Y por eso no se transfiere energía, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna. La Tierra no hace trabajo sobre la Luna para que gire. Esto lo dijimos hasta la saciedad, bueno, pues lo vuelvo a repasar aquí. Y luego lo de si el trabajo puede ser positivo o negativo, pues igual. Gracias a que hay un coseno y que el coseno puede ser positivo o negativo, pues entonces el trabajo va a poder ser positivo o negativo. Entonces, en realidad, si os fijáis, de lo que depende que el trabajo sea positivo o negativo es de la orientación de fuerza y desplazamiento. Cuando es menor a 90 grados, el ángulo que forman, el trabajo da positivo. En cambio, cuando es mayor, te va a dar negativo. Entonces, hay una interpretación que es trabajo positivo, aumento de la energía del cuerpo, trabajo negativo, disminución de la energía del cuerpo. ¿Vale? ¿Y cuándo hemos estado viendo nosotros que esto del trabajo daba negativo? Pues cuando calculábamos el trabajo que hacía la fuerza de rozamiento, siempre poníamos coseno de 180 grados. ¿Por qué? Porque el rozamiento siempre se opone al movimiento. Entonces, siempre que tú te muevas hacia un lado, el rozamiento va a ir hacia el contrario y por tanto el rozamiento y tu desplazamiento van a formar 180 grados. ¿Eso significa que cada vez que apliquemos esa fórmula siempre vamos a poner 180? No. Significa que si hay rozamiento, pondremos 180. El problema es que como en los problemas de fuerzas no conservativas, que ahora recuerdo están después de esto, pero no aparecen en la presentación. En los problemas de fuerzas no conservativas, siempre la fuerza involucrada era el rozamiento, por eso en esos problemas siempre poníamos 180 grados. Pero si eres tú empujando un armario, pues el ángulo sería 0 grados si empujas y mueves en la misma dirección. ¿Vale? Bien, pues ya pasamos de esto y pasamos a, bueno, el trabajo se podía relacionar con las distintas energías. Tú puedes transferir trabajo para cambiar el movimiento de un cuerpo y entonces todo el trabajo que tú haces se emplea en cambiar la energía cinética. Y también hay fuerzas que pueden emplearse para cambiar la altura o la fuerza elástica, perdón, la deformación de un muelle. Eso nos relacionaría el trabajo con la energía potencial o la energía elástica.
Y ahí aparecían dos signos negativos porque en la primera fórmula eras tú o yo los que realizábamos el trabajo, pero en estas dos fórmulas que relacionan trabajo y energía potencial y elástica, no nos fijamos en ti o en mí cambiando el cuerpo de posición o cambiando el muelle de deformación, sino que nos imaginamos a la propia fuerza de la gravedad o a la propia fuerza elástica haciendo que el cuerpo cambie de altura o haciendo que el muelle se deforme o se relaje. Entonces, esas dos formulitas llevan ese signo menos precisamente porque la fórmula y la fuerza involucrada es la fuerza gravitatoria y la fuerza elástica. Simplemente, bueno, que sepáis eso. Vale. Y ahora ya pasábamos a la potencia. La potencia era la rapidez con la que realizábamos un trabajo, o la rapidez con la que se transfiere energía a un cuerpo. También es un escalar, también es una magnitud que estáis muy acostumbrados a utilizar o a oír hablar de ella, sobre todo en cuanto escuchéis la unidad, decís, ah, sí, eso yo me suena. Serían los vatios, y también se usa una más grande que es el caballo de vapor. Y bueno, aquí no aparece, pero lo hemos dicho al principio. Múltiplos también, pues por ejemplo el kilovatio. Los vatios estáis súper acostumbrados, lo que ocurre es que más que utilizarlo en tema mecánico, estáis acostumbrados a utilizarlo sobre todo en tema eléctrico. Los vatios que gasta una bombilla, los vatios que gasta un electrodoméstico. Entonces parece que es algo de electricidad, pero no es solo de electricidad. Es de la electricidad porque la energía eléctrica es una forma de energía. Entonces, si se gasta mucha energía eléctrica en poco tiempo, es que ese electrodoméstico tiene mucha potencia. Pero puedes gastar mucha energía cinética en poco tiempo, cambiando muy rápido de velocidad, por ejemplo, y entonces tener mucha potencia y no ser un electrodoméstico o no estar relacionado con electricidad, ser un coche y estar relacionado con movimiento. Bueno, pues esa era la fórmula para definir potencia y luego esa vale siempre la de trabajo entre tiempo y luego a veces, operando ahí con las fórmulas, llegas a la segunda, la de fuerza por velocidad. Esa no vale siempre, esa solo vale cuando la fuerza que tú haces produce una velocidad constante en el cuerpo, es decir, produce un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme, que es el único que tiene velocidad constante, ¿vale? Y eso puede ser, es decir, uno puede estar acostumbrado, oye, que si yo hago fuerza, voy a hacer una aceleración. ¿Cómo que velocidad constante? Bueno, pues haces una aceleración si no hay más fuerzas, pero si tú la fuerza que haces la haces para contrarrestar otra fuerza, el total de fuerzas podría ser cero. Si hay fuerza total cero, aceleración es cero, y eso no significa que esté parado, puede moverse con MRU, y entonces si se mueve con MRU tendría velocidad constante. Ejemplo de esto, pues tú puedes hacer una fuerza para contrarrestar un peso y que algo no se caiga, es más, que algo pueda subir a velocidad constante, porque la fuerza que tú haces y el peso son idénticas, suman cero, y entonces se puede mover con MRU subiendo. ¿Cómo se llama ese objeto que hace eso? En lugar de tú tirando de una cuerda, pues es el ascensor. Normalmente el motor de un ascensor, su modo de trabajo es, salvo al arrancar y al frenar, pues en el ascenso, justo la fuerza que realiza coincide con el peso del ascensor y lo que lleva dentro, y por eso el ascensor sube de manera uniforme, constante. Solo cuando arranca, tira con más fuerza que el peso precisamente para arrancar, para poder coger cierta velocidad y en ese momento, en cuanto la coge, baja la fuerza que hace para igualarla con el peso, pero como ya lleva esa velocidad, sigue con ella con MRU. ¿Vale? Pues lo realmente importante es que tengáis claro que esa fórmula no vale siempre, solo vale si la velocidad es constante. ¿Vale? Bien, pues y ahora queda ya el repaso del último tema, que sería el de electrostática. Estaba aquí a medio poner. Y bueno, pues nada, simplemente que la electrostática pues estudiaba los fenómenos eléctricos, que los conocíamos desde la antigüedad, que a pesar de ello no es hasta los siglos XVIII y XIX cuando no tanto se empiezan a estudiar, sino se empiezan a poder explicar de manera fehaciente,
que hay mogollón de científicos, Ampere, Faraday, Volta, Edison, Tesla, Ohm y más que no aparecen ahí, y que quizá vamos, no el principal porque todos son importantes, pero Maxwell es el que culmina toda la obra con su teoría electromagnética. Entonces, bueno, la electrostática en realidad es un campo del electromagnetismo porque estudia cargas estáticas. Entonces eso implica que no tiene por qué haber campos magnéticos, bueno, y otras cosas. Vale, pues entonces lo primero que necesitamos es una magnitud. La magnitud aquí fundamental que vamos a tener es la carga eléctrica. La carga eléctrica era una magnitud tan importante como la masa. Entonces todo cuerpo lo puedes definir por masa y carga. Lo que ocurre es que la masa siempre es positiva y todo cuerpo material tiene masa, y en cambio la carga puede ser positiva, negativa o ser cero, valer cero, que implicaría no tener carga. Es decir, es verdad que puede haber cuerpos que no tengan carga. Entonces, bueno, pues se mide en coulombios, igual que la masa es un escalar, en eso se le parece, y como la puede haber de dos tipos, eso hace que las interacciones entre cargas sean distintas a las interacciones entre masas. Cuando dos masas interactúan, siempre se atraen. En cambio, las cargas se pueden atraer o repeler. Si tienen el mismo signo, se repelen, negativo con negativo se repele, positivo con positivo se repele, pero si tienen el mismo signo, se atraen, ¿vale? Y luego, aparte, cuando tienes muchas cargas moviéndose todas en la misma dirección, pues a eso lo sueles llamar electricidad. Luego de esto digo otra cosita. Y también otro tema muy importante es que la carga está cuantizada, es decir, tú en principio tienes un objeto con carga y si lo partes por la mitad, tienes la mitad de carga. Si ahora coges una mitad y la vuelves a partir, tienes la mitad de la mitad. En realidad uno podría pensar que este proceso de y lo vuelvo a partir y lo vuelvo a partir y lo vuelvo a partir, si tuviera las herramientas adecuadas, tuviera una tecnología bestial, podría seguir haciéndolo hasta que a mí me diera la gana y siempre podría tener la mitad de carga. Pues no es así. Llegaría un momento, después de muchísimo partir el objeto, en el que llegarías a una carga que esa ya no la puedes partir, que sería la carga más pequeña que podemos encontrar. La carga más pequeña que podemos encontrar en valor es el que tenéis en pantalla, que es el 1,66 por 10 a la menor 19 coulombios, que además, qué casualidad, que es la carga que tiene el electrón en negativo y la carga que tiene el protón en positivo. Pues no puedo encontrar nada con menos carga que el electrón, al menos libre, porque luego sabéis, no sé si habéis oído hablar de que los protones y los neutrones están hechos de quarks y los quarks tienen menos de esa carga, pero no puedes encontrar un solo quark solo, siempre van formando grupos y los grupos que forman tienen que tener como mínimo esa carga o no tener carga. Entonces al final las cosas que tú te encuentras libres en la naturaleza como mínimo tienen que tener esa carga. ¿Vale? Bien, seguimos. Habíamos dicho que cuando tenemos carga en movimiento, pues eso es intensidad de corriente. Aquí voy a aclarar una cosa por si acaso lo interpretáis mal. Viene muy bien, en todo caso, en el dibujito de, de los dos tubos esos que hay en la parte de arriba a la derecha. En realidad, todas las cargas, porque al final aquí cuando hablamos de cargas, estamos hablando de partículas con carga. Y partículas con carga pues suelen ser átomos. Y ya sabéis que los átomos están en continuo movimiento. Por tanto, sus cargas están en continuo movimiento. Pero eso no implica que siempre haya electricidad. De hecho, tú normalmente tocas las cosas y no te da calambre. Eso es porque no tiene una electricidad neta. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente todos los átomos de los cuerpos se están moviendo, pero cada uno a donde le da la gana. Eso se dice, se están moviendo de manera aleatoria. Entonces no hay un movimiento neto y entonces no hay corriente eléctrica. En cambio, si todos se mueven en la misma dirección, sí hay un movimiento neto y entonces ahí ya es cuando aparece la corriente eléctrica, lo que llamamos electricidad. Entonces, para que haya corriente eléctrica o electricidad, las cargas tienen que presentar un movimiento neto. Eso a lo mejor lo puedes conseguir dándolas energía, por ejemplo con una pila. Pero bueno, entonces ese movimiento lo estudiamos con una magnitud que llamamos intensidad de corriente, que se mide en amperios y esta es un vector. No la hemos estudiado como vector,
pero que sepáis que es un vector porque tiene dirección, se mueven hacia un lado concreto. Normalmente de esa dirección lo único que nos interesa es si es izquierda o derecha, sobre todo para los circuitos, pero bueno, dirección tiene. Vale, también una vez que se mueven, bueno, antes de eso, cuando se mueven pueden encontrar mayor o menor dificultad para poder moverse, dependiendo del material por el que se mueven. Entonces, los materiales que presentan poca dificultad para que la corriente se mueva por ellos son conductores y la mayoría son metales, aunque también hay cosas como el agua con sal que son conductores de la electricidad. Y luego los que presentan mucha dificultad a que la electricidad se mueva a través de ellos, pues son aislantes. Y ahí también hay muchos, pues yo que sé, pues la madera, el plástico, la goma, el caucho, el aire, el agua pura, todo eso serían aislantes. Lo que ocurre es que en realidad, si yo os decía que cuando tú, en cualquier material los átomos están en movimiento aleatorio y si tú les das energía puedes convertirlo en un conductor, que en realidad es lo que hacemos con los metales, lo que ocurre con los metales es que a temperatura ambiente ellos mismos ya tienen suficiente energía para que a poco que hagas tú, ya los electrones se puedan mover como a toda velocidad. Pero con otros materiales también lo podríamos hacer. Lo que ocurre es que necesitaríamos muchísima más energía. Entonces, en realidad, tú cualquier material con energía suficiente podrías llegar a hacer que condujera la electricidad, aunque fuera durante un tiempo muy corto. Y eso lo vemos en el aire con los rayos. Los rayos se forman porque hay un desplazamiento de cargas brutal a lo largo del aire en un tiempo muy breve. Un tiempo muy breve que es cuando el aire está conduciendo. En cuanto conduce un poquito, se equilibra todo y vuelve a ser aislante y dejamos de ver el rayo. ¿Y dónde está ahí la energía? ¿Dónde está la pila que da energía al aire para conducir la electricidad? Pues precisamente en cargas eléctricas situadas en distintas zonas de la atmósfera que debido a la tormenta se concentran unas en un lado, otras en otro, y eso produce una diferencia de potencial, que ya habéis oído hablar de ellas, que estaba relacionada con la energía, pues como está relacionada con la energía, ahí tenéis la energía para que se produzca el rayo. Vale, y luego había un tipo especial de materiales que si los modificábamos un poquito, pues pasaban con mucha facilidad de ser aislantes a conductores. Esos eran los semiconductores que precisamente los usamos mucho en informática, en el funcionamiento de los aparatos informáticos. Vale, la otra magnitud era la resistencia, que precisamente lo que mide es esta dificultad que presentan algunos materiales para dejar pasar la electricidad. Se miden ohmios y bueno, fundamentalmente depende de qué tipo de material es. Eso introduce un nuevo concepto que es la resistividad, pero bueno, no vamos a decir nada. No impide igual el paso de la corriente la madera que el cobre. La madera lo trata de impedir mucho más. Pero también depende de lo largo que es el material. Por ejemplo, todo cable, por mucho que esté hecho de metal, presenta resistencia. Pues obviamente un cable de 10 metros globalmente presenta más resistencia que uno de 10 centímetros. A mayor longitud, mayor resistencia. Pero luego ocurría que con el grosor pasaba lo contrario. Cuanto más grueso es un cable, menos resistencia presenta. ¿Por qué? Pues podríamos pensar, por así decir, que es porque los electrones tienen como más opciones, más caminos a elegir para poder moverse. En un cable muy fino, muy fino, muy fino, o van por donde van o no se pueden ir más para arriba o más para abajo. Pero un cable grueso sí que podrían. Entonces, por eso, cuanto mayor grosor, menos resistencia. Ahí tenéis los dibujitos de las resistencias y ya el último que quedaba era el potencial eléctrico. El potencial eléctrico que está relacionado con la energía, pero no es energía. Se miden voltios, que también estáis muy acostumbrados a tratar con esta unidad, sobre todo a partir de las pilas. Y bueno, también tiene múltiples nombres. Aparte de potencial, pues se le puede llamar voltaje, se le puede llamar tensión y solo con pilas y baterías se le puede llamar fuerza electromotriz. ¿Vale? Solo cuando es una pila o una batería. Y entonces nada, pues del potencial simplemente
que está relacionado con la energía, te va a informar de cuánta energía puede producir el objeto que tiene ese potencial, y habitualmente más que el potencial también lo que usamos es la diferencia de potencial que genera ese objeto, estoy pensando ahora en pilas o baterías, entre dos puntos. La diferencia de potencial que genera una pila entre un extremo y otro de ella misma. Esa diferencia de potencial, como está relacionada con la energía, genera una energía, y si esa pila está unida a un circuito, pues esa energía hace que aparezca corriente en el circuito. Lo mismo en una resistencia. Una resistencia, pues el potencial de la resistencia más bien sería la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia. Como eso está relacionado con la energía, pues nos daría una idea de la energía, en este caso, que ha consumido la resistencia. Y si esa resistencia está preparada para convertir esa energía que consume eléctrica en térmica, pues esa que ocurre muchas veces, pues esa resistencia se calentará mucho, y lo mismo la estás usando en un radiador, en un calefactor sobre todo, de estos que dan aire caliente, pues funcionan así. Una resistencia grande que convierte la energía eléctrica que la atraviesa en energía térmica, y entonces calienta el aire que entra por detrás y enfoca hacia ti aire caliente. Y luego estas tres magnitudes, potencial, intensidad y resistencia, están relacionadas mediante lo que llamamos la ley de Ohm, que aunque habréis visto que esto se cumple siempre, pues igual la ley de Ohm tiene límites en los que ya deja de cumplirse. Pues fundamental es lo de V igual a I por R, ahí tenéis las distintas maneras de escribirla, pero por ejemplo, si la intensidad es muy muy grande, pues a lo mejor ya no se cumple del todo bien. O si el voltaje es muy muy grande, no se cumple del todo bien. ¿Vale? Vamos, digamos que es para valores más o menos normales. ¿Vale? Y ya sí que no dimos nada más en cuanto a teoría. Bueno, la ley de Coulomb nos explicaba la fuerza que aparecía para atraerse o repelerse las cargas. Ahí aparecía una constante bastante importante, que era la permitividad eléctrica, y de ya no mucho más. Como es una fuerza, es un vector, pero bueno, esta la utilizábamos en los problemas. Y el campo eléctrico es una alternativa importante a describir los fenómenos eléctricos. Esto sí que tiene un poquito de teoría. Si habéis visto los vídeos que están colgados al final del EVA en el tema de electricidad, pues hay varios que nos cuentan qué es el campo magnético. El campo eléctrico para nosotros es una perturbación del entorno a una carga, de forma que cuando otra carga pues, pasa por ahí, nota esa perturbación y reacciona moviéndose. Ese movimiento, esa respuesta a la perturbación, pues es idéntico o equivalente al que a ti te da si lo que haces es describir eso mediante la fuerza de Coulomb. La fuerza de Coulomb, pues como es una fuerza, te da un movimiento, una aceleración. Pues esto igual. Y obviamente pues tienen que coincidir. ¿Vale? Bueno, pues ahora ya sí que nada más, porque del potencial ya hemos hablado. Pues con esto termina todo el repaso de estos dos grandes temas. Quizá ha quedado un poquito más largo de la cuenta, pero bueno, pues es simplemente para que tengáis más fresco todos estos conceptos para el cuestionario que abriré pues a última hora de la mañana, una vez que os haya dado tiempo a ver este vídeo, y que estará abierto hoy y mañana, ¿vale? Que es una nota de clase como otra cualquiera, y que por hacerlo va a ser positiva. Entonces, lo importante de esto es que os enfrentéis vosotros al cuestionario, ¿vale? No que andéis pendientes de qué has puesto en la 1, qué has puesto en la 2. Os enfrentéis vosotros al cuestionario y ya está. No, no hay mayor problema. Bueno, pues chicos, pues duro con ello. La clase de mañana será el tiempo que dejemos abierto el cuestionario, y ya pues el jueves, el miércoles descansamos, nos volvemos a ver. Pues un saludo a todos. Os iré colgando entre el miércoles, jueves, por ahí, pues puede que en el cuaderno de Educamos ya vayáis viendo las notas de los distintos aspectos de esta evaluación, porque el viernes ya es la publicación del boletín de notas.
En realidad son notas que ya conocéis porque son las que tenéis en el EVA. La del trabajo de ayer, que ya vi como en cuestión de media hora, desde que yo las publiqué, todo el mundo entró ahí como loco a ver su nota, a ver su nota. Pues estará subida en el Educamos, las notas de las entregas de ejercicios, bueno, pues todo eso estará ahí subido para que luego podáis comprobar que la nota del boletín cuadra con esas notas. Pues si hubiera algo que modificar, como en cualquier otra evaluación. ¿Vale? Muy bien, chicos, pues nada, por esta otra semanita más, un poquito más relajados ya que estamos en fase 1. Y bueno, también os recuerdo otra cosa, no tiene nada que ver con física. Mañana tenemos una reunión a las 6 para explicaros toda la optatividad. Va del tirón con tercero de la ESO, cuarto de la ESO y primero de bachillerato. No hace falta que entréis desde el principio. Orientativamente en el correo que hemos mandado pone que la reunión es a las 18:40. Entonces, pues con que entréis por esa hora es suficiente. La tuvimos con vuestros padres la semana pasada y mañana la tenemos con vosotros. Esto, por favor, sí que sería bueno que a través de los delegados lo digáis en los grupos de clase porque yo imagino que será algo que interese a todos, el tema de la optatividad del curso que viene. Pues ya que estaba hablando con vosotros, aprovecho para deciroslo. Os llegará por correo electrónico y estará colgado en avisor de Educamo, va a ser por Zoom, ¿vale? Pues nada, chicos, un saludo y hasta luego.